Hoy vamos a centrarnos en los fondos de inversión y lo vamos a hacer con José María Luna, director de análisis de Profinet. Bienvenido, José María. Muchísimas gracias, muy buenas. Pues viendo el comportamiento que está teniendo la renta variable, yo quería preguntarle qué porcentaje de cartera debemos ponderar en estos activos más arriesgados en el equity, también un poco dependiendo, claro, del perfil del inversor, ¿no? Desde los más conservadores, moderados, a los más arriesgados. ¿Qué nos recomendaría para...? Bueno, nosotros en principio la estrategia común para todos los perfiles de riesgo es tener una exposición ligeramente por debajo de la posición neutral. Es decir, no estamos apostando, después de lo que ha corrido en los últimos meses en los mercados de renta variable, pues estamos adoptando una posición, ya digo, ligeramente por debajo de esa posición neutral. ¿Eso qué significa? Pues significa que, por ejemplo, en el caso del perfil conservador, estaríamos recomendando porcentaje en torno al 15%. En lugar de estar el 20 o 25%, al 15% para un inversor conservador. En el caso de un inversor equilibrado, bueno, pues si la posición neutral estaríamos hablando del 50%, nuestra recomendación estaría en torno al 40-45%. Y en el caso de un inversor de perfil agresivo, que podría llegar a tener un 80% de la cartera en fondos de acciones, nuestra recomendación estaría en torno al 65 a 70%. Y luego algo muy importante, nuestra recomendación pasa por combinar fondos direccionales de renta variable, fundamentalmente posicionados en renta variable norteamericana, en Europa y en emergentes, básicamente Asia. Sé que muchos analistas apostaban más para este año por Europa. Nosotros seguimos con la misma recomendación de apostar por la renta variable norteamericana, siempre con la divisa cubierta por todo el tema este de las guerras de divisas, y sigue siendo nuestro mercado de preferencia y el que más nos gusta. Pero como digo, junto con esos fondos direccionales y regionales, habría una serie de fondos mixtos flexibles. Y este producto, que son sobre todo fondos de autor, tiene una ventaja enorme, porque cuando la tendencia es alcista, y en este entorno de cierta complacencia, bueno, pues me parece que no hay riesgos ni económicos y políticos, cuando sí, realmente sí los hay, y con las volatilidades en niveles bastante bajos, cuando esa situación empieza a tensionarse, estos productos que pueden pasar de una posición bastante alta en renta variable, tienen la capacidad de reducir la exposición a riesgo, con lo cual no haría falta que el inversor directamente empezara a reducir la cartera rápidamente. Ya sabemos que el talón de Aquiles que tienen los fondos de inversión muchas veces es su falta de agilidad, sino que ya directamente el fondo flexible lo que va a hacer va a ser ir reduciendo esa exposición. Con lo cual, la idea es combinar mixtos flexibles con fondos direccionales y, como ya digo, posiciones por debajo de la neutralidad. Y hay una región, Tailandia, que aunque la tenemos un poco olvidada, resulta que los fondos más rentables a 3 años se encuentran en esta región. ¿Qué ofrece esta zona? ¿Es momento de invertir en fondos que inviertan en Tailandia? Bueno, mucha gente, sobre todo que ha ido al turismo o de luna de miel, seguramente lo conocerá un poquito más, ¿no? Sobre todo la región, ¿no? ¿Qué tiene Tailandia y qué tienen otros países? Pues miren, fíjese, es curioso. Si nosotros aquí en el caso de España estamos preocupados, y cómo no lo vamos a estar, con una tasa de paro por encima del 20%, la tasa además de paro juvenil rondando casi el 50%, una situación dramática. En el caso de Tailandia, la tasa de paro no llega ni al 1%. Fíjense ustedes, ni al 1%. Evidentemente, la renta per cápita de Tailandia no es comparable con la renta per cápita en el caso de países desarrollados como puede ser el español. Pero hay una cosa muy importante, es que la renta per cápita del tailandés está aumentando. Ya el gobierno de Tailandia, bueno, pues subió el salario mínimo diario para los tailandeses, con lo cual esa renta per cápita aumenta. ¿Y esto es importante? Pues sí, es importante, porque lo que estamos detectando en el caso de Tailandia, y no solo de Tailandia, sino de otras economías del sudeste asiático, es un aumento en el consumo, un aumento en la demanda interna, que si uno se fija en lo que ocurre en el caso europeo, es todo lo contrario. Estamos en una situación con unos elevados déficit, unos elevados deuda pública respecto a PIB, una situación de desapalancamiento, es decir, de devolver de las deudas. Bueno, pues en el caso de los países del sudeste asiático están aumentando el consumo. Es cierto que sí que la propia revalorización, en este caso de la moneda tailandesa, en el caso del baht, es importante y eso, bueno, pues también ha impulsado a los mercados, en este caso el mercado de bolsa de este país. En este caso y también en otros, de la propia revalorización de la divisa, que es una preocupación del gobierno, no lo olvidemos, porque lógicamente eso va a afectar a las exportaciones.
Estamos viendo cómo la propia balanza comercial, bueno, pues se está reduciendo ese superávit, precisamente porque aumenta las importaciones y las exportaciones se resienten. Las exportaciones, Tailandia es un país que exporta arroz, que también tiene una industria pesquera muy importante, por supuesto, como hablábamos antes del turismo, la industria de la madera, pero se resiente y de forma notable. Pero la historia que hay detrás de Tailandia, fundamentalmente, es el consumo. Y eso es un denominador común a la zona. Por eso es muy importante, nosotros insistimos mucho, que cuando nos vayamos a posicionar en mercados emergentes a través de fondos de inversión, busquemos zonas en las cuales se esté creciendo y sobre todo esté creciendo la demanda interna, que esté creciendo el consumo. Y cuando nos fijamos en los mercados desarrollados, en las bolsas, como puede ser la española, o la alemana, o en el caso norteamericano, que busquemos compañías, sobre todo, donde su cuenta de resultados dependa más de lo que venden fuera que lo que vayan a vender a nivel interno. Eso lo van a entender precisamente porque viendo cómo aumenta precisamente el consumo de estos países emergentes. Por lo tanto, ahí es donde lo que hay detrás de Tailandia, pero que podría ser muy extensible hacia otras zonas del mundo. Y vemos como algunas gestoras comienzan a focalizarse en Portugal, en el país vecino. ¿Cree que es momento de ir haciendo cartera? Portugal, es cierto que está teniendo una revalorización muy importante de la bolsa este año. Hay un trasfondo que es sobre todo la situación que se puede dar en la prima de riesgo, la reducción drástica de la prima de riesgo, y sobre todo hay que pensar que el bono a 10 años portugués ha pasado de niveles por encima del 16% a un nivel que está por debajo del 7%, ha sido una bajada de forma muy importante. Es decir, si lo estamos viendo en el caso del bono español, que también ha bajado, mucho menos, también se han reducido las tensiones, en este caso la prima de riesgo. En el caso portugués ha sido todavía mucho más llamativo. Además, en el caso de Portugal tiene también quizás ciertas ventajas con respecto a España, que es que tiene una elevada tasa de paro, pero no llega a ser del 26%, sino que está en torno al 16%, pero no tiene nada que ver con Tailandia, como decíamos, que no llegaba al 1%, por ejemplo, ¿no? El déficit público que tiene además Portugal es más bajo que en el caso de España. Son cosas positivas. Las cosas negativas es que la economía portuguesa está completamente en recesión, no crece, además no hay viso de que vaya a crecer, y además está a nivel de inflación, está ciertamente estancada. Tiene una inflación, bueno, pues muy bajita, ¿no? No es de inflación, pero muy baja. Es decir, la economía portuguesa tiene esas ventajas, ha conseguido reducir las tensiones, sobre todo por esa prima de riesgo como se ha reducido, con lo cual el país se puede financiar y, por supuesto, las compañías. Y ahí es donde está la clave, las empresas, porque estamos conociendo resultados empresariales de algunas compañías y, de nuevo, donde su cuenta de resultados no depende solo de lo que ocurre de Portugal, porque como dependiera de lo que ocurre de Portugal, con un consumo deteriorado, con una confianza del consumidor muy negativa, evidentemente mal lo llevaríamos. Tenemos que fijarnos en empresas que parte de sus resultados, como puede ser un Portugal Telecom, dependan también de lo que ocurre, por ejemplo, en Latinoamérica. Ahí la fibra óptica, tanto en Portugal como en Brasil, es muy importante para esta compañía. Entonces, eso sí que está haciendo que, por ejemplo, en esta empresa, pero no solo en esta compañía, sino en otras, haya inversores institucionales que se estén fijando. Con lo cual, ¿es momento de hacer cartera? Es momento quizás de cuando vayamos a invertir en un fondo de bolsa española, que sea un fondo que invierta en España y algo en Portugal. Y esto es una recomendación sobre todo para inversores agresivos y muy agresivos. Y sobre todo que se fije ese tipo de fondo, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en gestoras como puede ser Fidelity, o hay otro fondo que es BPA, Fondo Ibérico. Bueno, pues este tipo de productos que tengan una pequeña posición de su cartera, no más allá de un 20%, en ese tipo de compañías portuguesas. Es cierto, y hay fondos de renta fija portuguesa que ha ganado mucho dinero, tanto en el 2012 y también que llevan una buena revalorización en el 2013. Es lógico, si lo que hemos visto es una caída drástica del bono a 10 años portugués, imagínense lo que habrá aumentado el precio, ¿no? Entonces, esas destensiones financieras en la zona euro, sin duda alguna, bueno, pues han beneficiado a Portugal. Pero a mí me preocupa fundamentalmente la economía portuguesa como tal, en una situación que no crece, y eso sí es preocupante.
Y antes hablábamos de la guerra de divisas, lo comentaba usted un poco por encima, esa lucha por ver cuál es la moneda más débil. Sí. ¿Cómo podemos beneficiarnos a través de fondos de inversión de todo este movimiento? Pues sí, la verdad, porque todo el mundo quiere tener, bueno, no todo el mundo, casi todo el mundo quiere tener la moneda más débil, todo el mundo quiere ser competitivo, todo el mundo quiere vender hacia el exterior. Un claro ejemplo es el caso en este caso de Japón, como el gobierno y también el banco japonés pues inyectando masivamente liquidez para debilitar la moneda. Veremos qué ocurre en el G20, la reunión, bueno, pues qué ocurre con el tema de las divisas, los tirones de oreja, aunque no está todo el mundo para tirar orejas, porque ya Estados Unidos en su día también devaluó el dólar para beneficiar precisamente, bueno, pues su balanza comercial. ¿Cómo podemos protegernos? Pues mire, muy sencillo. La estrategia es muy clara. Toda inversión que se vaya a hacer fuera de la zona euro, insisto mucho en esto, que se haga a través de productos que cubran riesgo divisa. Eso es básico y fundamental. Ahora bien, aquel inversor más agresivo que diga, bueno, yo lo que quiero de verdad es aprovechar, es decir, esta caída del yen contra un dólar, la caída del yen contra un euro, es decir, distintos cruces. Una de las formas para hacerlo, y muy fácil y muy rápida, es utilizar fondos cotizados, ETFs, es decir, fondos de inversión que cotizan como una acción. Y puedo estar comprando y vendiendo a lo largo de la sesión, que es una diferencia notable con respecto a un fondo de inversión tradicional que tenemos un único precio al día. Es una forma fácil de poder hacerlo, y hay productos, ya digo, que podemos estar ahora mismo, por ejemplo, largos en euro y estar cortos en yenes, con lo cual, si el yen se sigue debilitando, sin duda alguna, pues podríamos ganar en ese cruce de esas dos monedas, con lo cual es una forma para inversores más agresivos de poder aprovecharse de esta guerra de divisas. Si la situación torna a que, bueno, pues se debilita el euro, sobre todo a tenor de los últimos datos de crecimiento económico de la zona euro, sin duda alguna, pues que la gente esté muy atenta, porque una forma muy fácil de poder invertir, por ejemplo, a favor del dólar, sería utilizar fondos monetarios en dólares, denominados en dólares, y sería fácil de poder entrar. Pero ya digo, la estrategia de la casa, de momento, es cubrir riesgo de divisa. Y si le parece, vamos a cerrar esta entrevista con unas recomendaciones para los telespectadores. Bueno, pues si me lo permiten, como todo el mundo está con el tema futbolístico, que Barcelona, Real Madrid, la Champions y demás, les traigo un once inicial, un once ideal, ¿no?, para la situación de mercados, y que refleja básicamente cuál es la estrategia de la casa. Nosotros ahora mismo, como portero de una selección, lo que estaríamos utilizando o recomendando utilizar serían fondos monetarios o fondos de renta fija que básicamente estén invirtiendo en depósitos. Ya lo hemos comentado aquí, como para el inversor minorista la recomendación que ha dado el Banco de España en el sentido de, bueno, pues de que la remuneración a los depósitos sea mucho más baja, de momento no está llegando al inversor institucional, y hay muchos fondos de inversión que encima de su mesa los gestores tienen en estos momentos depósitos, bueno, pues con una remuneración del 3, incluso hasta el 3,5%. No les iba a afectar, de hecho, aunque se ha quedado todo en recomendación, además. Justo, entonces ahí tenemos un buen portero, un buen cancerbero. ¿A quién ponemos de defensa? La defensa tiene que estar integrada por fondos todoterreno, y ahí estarían fondos de retorno absoluto y fondos de renta fija flexible. Esto es muy importante, productos que sean capaces de hacerlo bien en este escenario. La deuda privada no ha empezado con buen pie el año, ya lo dijimos que no iba a ser un año tan bueno como en el pasado. Ahora sí, esperamos que no se vaya a comportar mal, creemos que lo va a hacer bien, pero creemos que es buen momento de tener producto flexible y, ya digo, retornos absolutos. ¿A quién ponemos en el medio del campo? Pues en el medio del campo tenemos que estar en el centro, justo en el centro, tres pivotes, que sería mixtos flexibles, por las características que hablábamos antes, y acompañados de dos mixtos de renta fija, sobre todo productos de mixtos de renta fija defensivos que traten de preservar capital en momentos de tensión. Y luego, ya como alas, es decir, quien nos puede meter van a meter los goles, que nos van a dar la rentabilidad importante de la cartera, nosotros nos centraríamos ahora mismo sobre todo en los tres mercados que apuntábamos antes: renta variable norteamericana, renta variable europea y renta variable emergente, sobre todo Asia. En el banquillo, sin duda alguna, va a estar los fondos REITs, el mercado inmobiliario norteamericano, porque están repuntando precios y viviendas nuevas están aumentando, la construcción. Estaría incluso la bolsa española al momento determinado, pero también debemos de tener cuidado, y habrá productos más defensivos por si vuelven las tensiones. Hay muchos nubarrones todavía,
Pero algo muy importante, se puede estar en renta variable sobre todo, bueno, pues porque hay incertidumbres, pero los grandes riesgos sistémicos están reduciéndose o incluso han desaparecido. Entonces, cuando los riesgos desaparecen y hay incertidumbres, se puede apostar por renta variable. Con lo cual, ese sería quizás el 11 ahora mismo por el cual podríamos jugar. Nos quedamos con ese 11 inicial entonces. José María Luna, director de análisis de Profineafi. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.